Entonces, por lo pronto, igual vamos a manejar la misma metodología. Al finalizar la clase, voy a dejar 2 ejercicios para que ustedes los revisen en casa. Y eso es como previo a la clase que tendríamos al día siguiente, para que ya puedan irse adiestrando y cuando tengan preguntas de resolución, me las puedan hacer ese momento, en la próxima clase. Entonces, comencemos con ejercicios. Habíamos hecho el 4-7, pero el 4-4 de Semansky tiene esta figura de aquí que a veces es medio feita de ver y que causa algunas confusiones. El ejercicio 4-4 dice lo siguiente. Un hombre arrastra hacia arriba un baúl por la rampa de un camión de mudanzas. La rampa está inclinada a 20 grados, estos 20 grados de aquí. Y el hombre tira con una fuerza F, este vector fuerza por arriba, cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con la rampa. Pregunta A. ¿Qué fuerza F se necesita para que la componente F de X paralela a la rampa sea de 60 newtons? La pregunta B. ¿Qué magnitud tendrá entonces la componente F de Y, Fy, perpendicular a la rampa? Entonces aquí vamos a analizar los datos del ejercicio antes de asustarnos de algunas cosas. Si se fijan, estamos hablando de esta rampa inclinada de 20 grados. Ya nos daría alguna información, pero el ejercicio se está centrando sobre la F de X paralela a la rampa. Entonces no nos interesa esta parte del piso, de aquí abajo. Nos interesa la rampa. Nos interesa qué está pasando con la rampa. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa. Y necesitamos una fuerza paralela a esta. La fuerza F que nos está indicando, F de X, es paralela a la rampa. Entonces, volvamos acá al gráfico y vamos a pensar. Si a mí me interesa calcular una fuerza, esta fuerza de aquí, me interesan las componentes, a mí lo que yo tendría que hacer es graficar o trazar mi sistema de referencias en función de la fuerza y del ángulo que tengo de referencia. Entonces yo podría trazar de aquí para arriba, de aquí para abajo, se me sale un poquito chueca, pero bueno, la idea es esta. Yo trazaría mi centro de coordenadas aquí, en esta posición. Para comodidad, si es que a alguien le parece más cómodo, podrían sacar eso a un lado y calcular la fuerza del ángulo. Para quien le parezca más cómodo hacer esto. Se podría hacer esto también. ¿Sí? Eso ya son 2 opciones en las que podrían trabajar para resolver. Pero a mí me parece que es mejor poner esto de aquí para no olvidarnos que estamos sobre una diagonal. Entonces, yo hago mi centro de coordenadas, establezco mi centro de coordenadas y descompongo la fuerza. Voy a descomponer la fuerza F en sus 2 componentes, en una F de X y una F de Y. ¿Cómo sé que estoy haciendo bien? Sé que estoy haciendo bien porque me dice la fuerza F de X, que es paralela a la rampa. Entonces la F de X que yo estoy calculando iría por aquí, iría algo así, que es paralela a la rampa, y la F de Y es perpendicular a la rampa. Entonces aquí el ángulo entre la rampa y el ángulo, y esta parte de aquí, es 90 grados. Entonces esas serían mis paralelas. Voy a borrar un poco porque esto ya tengo algunos datos. Entonces, ¿qué hago? Esta es mi componente en X, que tengo el dato y que me interesa. Y esta es F de X. Y esta de acá es mi componente F de Y. ¿Sí? Entonces, con estas definiciones yo ya puedo trabajar. Ahora, aquí es donde tenemos que acordarnos que toda fuerza es un vector. Y si yo voy a trabajar como un vector,
puedo utilizar las mismas ecuaciones de los vectores. Por definición, la fuerza en X en el ejercicio nos da un valor de 60 newtons. Las fórmulas para f de x me dice que una fuerza en x o la componente en x de una fuerza es igual a la magnitud de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo que forma. Como me interesa que sea la paralela a la rampa, los 30 grados está bien. Si el ejercicio me dijera, calcule la fuerza en X sobre el piso, ¿sí? Con referencia al piso, aquí sí tendría que hacer un cambio con el ángulo. Pero como me dice que es paralelo a la rampa, ¿sí? Es paralela a la rampa, aquí lo que utilizo es la ley de los, perdón, descompongo el vector en sus componentes con la fórmula general. F de x igual a f por el coseno de 30. ¿Para qué hago esto? Para obtener el valor de f. ¿Cuánto sería el valor de f? F sería igual a f de x dividido por el coseno de 30. Calculen el valor de f, por favor. No, Raíz de 3. 69.28. Sería 69.28, 69.3, 69.2. Ya depende de cómo se organice. Entonces yo ya tengo la fuerza que necesito ejecutar aquí para que mi componente en X tenga la magnitud de 60 newtons. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, basándonos en el mismo principio, calculemos la f de y. ¿Cómo sería la f de y? La fuerza por el seno de 30. La fuerza por el seno de 30. ¿Sí? F de y es igual a la fuerza por el seno de 30. Como ya tengo la fuerza, seno de 30 se calcula, ¿cuál sería el valor de la fuerza en y? La componente de y. 39.6 ¿Cuánto? a 34.6. 34.6. ¿Sí? 34.6 newtons. Entonces, este ejercicio hay que leerlo bien para no confundirse ni asustarse con estos 20 grados de aquí. El ejercicio es muy explícito en calcular la que es paralela a la rampa. Entonces hay que entender cómo va por aquí. Una cosa importante o una cosa bastante útil en los de fuerza, en los ejercicios de fuerza, es siempre dibujar. Un dibujo ayuda bastante para poder entender qué estamos haciendo. Y si aquí nos dice que estoy haciendo una fuerza paralela a la rampa, ya me deja claro dónde estoy buscando. Entonces, eso de un dibujo nos ayuda a aclarar bastante las dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? No era tan complejo, pero era bueno de revisarlo. ¿No? Entonces pasemos al siguiente. Seguido de eso tenemos el ejercicio 4.5. Aquí nos dice, dos perros tiran horizontalmente de cuerdas atadas a un poste. El ángulo entre las cuerdas es de 60 grados. Si el perro A ejerce una fuerza de 270 newtons y el B de 300 newtons, calcule la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo con respecto a la cuerda del perro A. ¿Sí? Podemos imaginarnos dos perros tirando, un perro tirando de esta dirección, perro A, y un perro B tirando en esta dirección. Esto no sé si tendrá 60 grados, pero vamos a asumir que tiene 60 grados. Estos son los datos que me da el ejercicio. Entonces, ¿a alguien se le ocurre qué puedo hacer para tener más datos o para saber qué hacer?
¿no? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer, aquí hay que hacer una, no es una trampa, pero sí nos arreglamos. Acuérdense una cosa que les he dicho bastante seguido. Cuando estudiamos física, nosotros ponemos el centro de coordenadas donde nosotros creemos. Podemos manejar eso a nuestro libre antojo. Y como la física es relativa, depende de cómo yo lo quiera ver, puedo observar las cosas. ¿Qué tal si yo a esto lo roto de tal forma en sentido antihorario, para este lado de acá? Lo roto y alineo A sobre el eje X. Voy a hacer un par de rayas. Hago mi eje X y alineo A al eje X. Ya ve, y aquí está mi Y. ¿Sí? X y Y. Puedo hacer esto. Y con eso, yo ya he conseguido bastante información. Haciendo esto ya tengo bastante información. ¿Por qué? Porque ya me estoy creando un vector que está en el eje X. Y si un vector está en el eje X, ¿qué componente en Y tiene? 0. 0. Tiene componente 0. Muy bien, gracias. Entonces, si esto tiene componente 0, yo ya no necesito sacar la componente de aquí. Porque si yo analizo esto como está, de esta forma, no tengo idea de qué componentes puedo sacar de este vector. Pero si este vector A yo lo pongo sobre el eje X, ya me elimino la componente Y. Y me queda fácil de entender. Ahora el B. El B se vuelve más fácil de calcular también. ¿Por qué? No es tan difícil de ver tampoco, pero el Y ya se vuelve fácil de calcular. Porque al B yo puedo calcularle las componentes. La componente Y en esta parte de acá. Y la componente X en la parte de aquí. O, para los que le entiendan de otra forma, la componente X aquí y la componente Y acá. ¿Sí? Puedo ya calcular las componentes de B. ¿Qué necesito para las componentes? Esa es pregunta. ¿Qué datos necesito para calcular las componentes? La Solo la, fuerza y el ángulo. La La fuerza fuerza y el ángulo. perfecto, la fuerza y el ángulo. El ángulo ya lo tengo. Y la fuerza ya me dan como dato. Entonces puedo calcular las componentes sin ninguna dificultad. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces voy a borrar esto de aquí que ya no me sirve. Le expliqué. Entonces yo puedo simplemente modificar la representación de mi ángulo y lo tengo aquí. Entonces calculemos las fuerzas. Si se igualó a X, si A está igualado a X, la componente AX del vector A es 270 newtons. Como habíamos quedado, la componente AY, 0. La componente BX. La BX sería la magnitud de B, que es 300 multiplicado por el coseno de 60. ¿Cuánto sale esto? 150. 150, no lo tengo por ahí. Ahí ya lo voy a poner. Y la componente de Y sería 300 multiplicado por el seno de 60. Y ese sale 259.8. Bueno, 200, 81. sí, 259.81. Están bien los dos resultados. Los demás calculen esto porque no anoté ese dato, pero aquí está cómo se debe calcular. Listo. Con eso tengo esta parte de acá. Pero el ejercicio no me pide que calcule eso, me pide que calcule una fuerza resultante entre las dos. Acuérdense cómo se calculaban las fuerzas de los vectores. Aquí voy a hacer un poco de la forma geométrica. La forma geométrica de cálculo de los vectores me decía que yo puedo poner al final de cada vector, un vector pongo el siguiente. Aquí, vamos a hacer algo así. Y mi vector resultante
sería el vector que va aquí. ¿Sí? Esa es la forma en la que se calculaba el vector resultante. Puedo yo poner al final de B el vector A, o al final de A el vector B, y luego completo el paralelogramo, y la distancia entre el punto de inicio y el punto final, donde se donde se encuentran los vectores, es mi vector resultante. Esa es la definición general de un vector, de la suma de vectores. Entonces, como esto de aquí son dos vectores fuerza que se están sumando entre sí, como se están sumando entre sí, lo que yo voy a obtener es un vector resultante que es parte de donde están los dos y cumple las características que acabé de dibujar. Entonces lo que me interesa es encontrar el vector resultante. ¿Cómo sería la componente en X del vector resultante? La sumatoria de la fuerza en X de B y la fuerza en X de A. Sí, exactamente. Si yo quiero sacar la componente en X del vector resultante, sumo la componente de X de A más la componente en X de B. Para el Y es la misma. Y en este caso sería la componente en X de A es el dato del vector que habíamos visto anteriormente, 270 newtons. La componente en X de B, 150. Entonces la componente en X del vector resultante es 420. De la misma forma, puedo calcular la componente en Y. Y la componente en Y sería 0 del vector A más 259.81 del vector B. En total, 259.81. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pedía el ejercicio? Hasta aquí he calculado componentes, pero todavía no he calculado nada de lo que me pide. Me pide calcular la magnitud de la fuerza resultante y su ángulo con respecto a la cuerda del perro A. Entonces, por esta situación también, este dato es el que me sirve para poner el vector A sobre el eje X. Porque me dice con respecto al perro A. ¿Sí? Ese de aquí es la condición también, o una de las cosas que me permite ponerlo en el A en el eje X. También un poquito por semántica y también por acordarnos del orden alfabético, A siempre sería por donde se empieza. Eso un poquito de la parte que cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro entiende en orden lógico, secuencial de izquierda a derecha o de inicio a fin. Y como A empieza, yo podría empezar siempre por A. Eso es un poco de sentido lógico que nuestro cerebro lo utiliza normalmente. Entonces me pide calcular la magnitud y la dirección de este vector. ¿Cómo calcularía la dirección? O sea, el ángulo. El ángulo que entre A y R. ¿Cómo Con calcularía este ángulo? la tangente de RY sobre RX. La La tangente tangente del ángulo inversa, ¿no es? es RY sobre RX. ¿Sí? Muy bien, gracias. Como ya tengo las dos componentes, yo puedo ya calcular esta tangente y calcular el ángulo. Sí, calculen el valor del ángulo, por favor. A ver, 0,61. 0,61 es la tangente del ángulo. Sí. Sí, está bien. 31.74 sería 30. ya la inversa. Perfecto, 31.74. Sí. Si yo calculo la tangente de 0.61 algo, 0.62. Y si yo calculo o despejo ya el ángulo, haciendo el inverso tangente, 31.71. 31.74. Más o menos algunos grados por ahí, que dependerá de los decimales. Pero ya tengo aquí mi ángulo alfa. ¿Sí? Ya calculé la dirección del vector con respecto a la fuerza que ejerce el perro A. Para calcular la magnitud, ¿cómo calculo la magnitud?
Rx al cuadrado más RY al cuadrado es raíz de todo eso, ingeniero. Sí. Rx al cuadrado más ry al cuadrado, raíz de todo eso. O dicho de otra forma, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la componente en x más el cuadrado de la componente y. Como ustedes lo pronuncien o como lo entiendan, está bien. La cosa es que esta expresión de aquí es la que me permite calcular la magnitud del vector. Como ya tengo los datos, estamos aquí, calculen la magnitud del vector. 493.86. 493.86, que lo podríamos redondear a 494 newtons. ¿Sí? Esa sería la forma en la que podemos calcular estos vectores y los podemos tener en consideración cuando tenemos la intervención de dos fuerzas. Entonces, regresemos aquí un poquito a la parte anterior, solo para hacer una referencia nada más. Acuérdense una cosa que decía. Aquí están puestos solo como que fueran vectores. Pero acuérdense una cosa que decía en las leyes de Newton, de que la sumatoria de todas las fuerzas en Y y la sumatoria de todas las fuerzas en X. Esto hace referencia cuando tenemos más de una fuerza que está interactuando en un sistema. En ese sistema hablamos de dos perros tirando de una cuerda. Pero esto de aquí también puede ponerse para cualquier otro tipo de caso. Yo que sé, una pelota, una bola sostenida de un techo, o los cables de un puente, o ¿qué más puede haber? Un trineo que está siendo tirado por algún vehículo, el carro ¿cómo se llama esto que utilizan en Alaska? Los perros esquimales que jalan los trineos. Entonces aquí hay varias cosas en el cual me interesa entender la sumatoria de fuerzas. Como este es un ejemplo representativo en el cual no estamos trabajando con la tercera ley de Newton ni con la segunda todavía, pero nos sirve para entender cómo la descomposición de fuerzas, cómo puedo descomponer una fuerza en sus componentes, me permite hacer un análisis por dimensión, sea por X o sea por Y. Esa es una parte esencial del trabajo con fuerzas. Entender que las puedo trabajar por separado y que una fuerza es resultado de la sumatoria de otras. Eso como dato de explicación. Listo. Tercer ejemplo. El ejercicio 4.12 del libro de Szymanski. Dice, una fuerza horizontal neta de 140 newtons actúa sobre una caja de 32.5 kilogramos, que inicialmente está en reposo en el piso de una bodega. A. ¿Qué aceleración se produce? B. ¿Qué distancia recorre la caja en 10 segundos? C. ¿Qué rapidez tiene después de 10 segundos? Entonces vamos a analizar este ejercicio antes de empezar. Primera cosa, nos está diciendo que es una fuerza horizontal neta que actúa sobre una caja de 35 kilogramos. Si ya tenemos fuerza y tenemos masa, ya podemos presumir que estamos hablando de la segunda ley de Newton. La existencia de peso y masa ya me hace tener en cuenta de que estamos trabajando con la segunda ley de Newton. Primera cosa. Segunda, dato importante es este de aquí. Inicialmente está en reposo. Este dato es básico y este nos va a servir para todo el desarrollo del ejercicio. Entonces vamos a pensar, ¿qué pasa cuando está inicialmente en reposo? ¿Qué pasa con el tiempo? Pregunta abierta. ¿Qué valor tiene el tiempo cuando empieza, cuando inicialmente estás en reposo? En 0. Cero. Inicialmente puedes asumir que está en cero. Entonces ya tenemos el tiempo en cero. La posición. ¿Qué pasa con la posición inicialmente? Es cero igual. Es cero igual. También la puedo hacer cero.
¿Qué pasa con la velocidad? Y la velocidad es más sencillo. La velocidad me está diciendo que estoy en reposo. ¿Cuál es la velocidad? Sería 0. Sería 0. ¿Sí? Entonces aquí es cuando comienza el ejercicio sin decirme directamente. Me comienza a dar datos que me pueden servir. Vamos a sacando datos. ¿Qué datos tengo? Los datos que yo tengo son la fuerza en X, 140 newtons, que me da como dato el ejercicio. La masa, 32.5 kilogramos, que ya me hace asumir que vamos a trabajar con la segunda ley de Newton. Este dato de inicialmente en reposo me da 3 datos. Velocidad inicial 0, tiempo inicial 0 y posición inicial 0. Tres datos importantes que los puedo utilizar siempre. Y eso tienen que estar atentos porque esto siempre es muy útil. Asumir estos 3 datos de aquí nos pueden ayudar bastante con el resto de cálculos. Ya van a ver más adelante. Y como me pide aceleración, entonces no estaba tan mal de pensar que si tengo fuerza y masa me va a pedir aceleración, según la ley de Newton. Yo tengo que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Las fuerzas en X, perdón. Por lo tanto, la fuerza en X, que es la única fuerza que yo tengo, es igual a masa por aceleración. Entonces tenemos 3 preguntas. La primera pregunta, calcular la aceleración. La segunda, la distancia que recorre después de 10 segundos. Y la tercera, la rapidez después de 10 segundos. Voy a borrar esta cosa de aquí. Entonces tengo la aceleración, despejando la fórmula, va a ser sencillo de calcular. Es el resultado de dividir la fuerza en X para la masa. ¿Qué valor tiene la aceleración? 4.30. 4.30 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Ya tengo mi aceleración ahí. Y aquí viene la cosa importante que tenemos que analizar. ¿Cómo calcularían ustedes? Lo segundo teníamos que calcular posición. No, la posición sí necesitamos algunas cosas, pero bueno, vamos a pensar. En tiempo 1 igual a 10 segundos, tenemos que calcular la posición y tenemos que calcular la velocidad. ¿Sí? ¿Qué hay que entender? Una, si estamos trabajando con las leyes de Newton, y estamos trabajando con la segunda ley sobre todo, en la cual tengo datos de aceleración, y esto sí, estén atentos en lo que voy a decir, a pesar de que tenga fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme para poder calcular algún valor, las fórmulas que debo utilizar son las que hacen relación a la aceleración. Repito, a pesar de que pueda entender o pueda encontrar una fórmula que me sirva para calcular algún dato de movimiento rectilíneo, hay que tener en consideración la aceleración. Por decir, voy a poner que la velocidad es el cociente entre la posición y el tiempo. ¿Sí? Si yo tengo esa... ese les explico cuando llegue a la parte de la velocidad. Entonces calculemos la posición. Para calcular la posición yo tengo esta fórmula de aquí. Que en un tiempo 1, mi posición 1 va a ser igual a la posición inicial por la velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y aquí viene la parte importante de haber sacado mis datos iniciales. Si yo saqué mis datos iniciales, ¿sí? Si yo saco mis datos iniciales, X inicial era 0, se elimina. B inicial era 0, se elimina también. ¿Sí? Eso de ahí, haciendo esa interpretación del inicio, yo ya eliminé 2 datos. Y al eliminar estos 2 datos, me queda 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El tiempo yo ya conozco. El tiempo es 10 segundos. Y la aceleración acabé de calcular.
Entonces, mi posición va a encontrarse simplemente con resolver el tercer término de la ecuación. Un medio multiplicado por 4.30 por 10 elevado al cuadrado. ¿Cuánto queda esto? 215. Los 15. 215.4, 215. ¿Sí? Esa es la forma de calcular. Esa es la importancia de encontrar los ceros y establecer los ceros al inicio. Luego me dice lo siguiente, vamos a ver, dejen borro estas cruces de aquí. El ejercicio me pide, ¿qué distancia recorre la caja en 10 segundos? ¿Sí? ¿Qué distancia va a recorrer la caja en 10 segundos? Ahora no, ya hicimos la distancia, perdón. Ahora me pide calcular la rapidez que tiene después de 10 segundos. Entonces, para calcular la rapidez, tenemos esta ecuación de aquí, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La ecuación más sencilla del movimiento con aceleración constante que puedo tener. Y aquí viene de nuevo. Como ya calculé mi velocidad inicial como 0, porque parto del reposo, entonces parto del reposo, velocidad inicial es 0, tengo que mi velocidad en el tiempo 1 va a ser igual a la aceleración por el tiempo 1. 430 multiplicado por 10. Entonces, el resultado de esto sería 42, qué bruto, 43, he puesto mal el LED, pues 43 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, la velocidad en el punto este va a ser 43 metros por segundo. Eso para resolver este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No. Listo. Entonces analicemos el último ejercicio para terminar la clase de hoy. Y el último ejercicio es el 410, el que habían llevado a la casa para resolver. Que si los que resolvieron bien me contaron la respuesta al inicio de clase, estaba bien resuelto. Pero funcionamos con el mismo criterio que el ejercicio anterior. Entonces nos dice, un estibador aplica una fuerza horizontal constante de 80 newtons a un bloque de hielo en reposo sobre un piso horizontal en el que la fricción es despreciable. El bloque el bloque parte del reposo, volvemos al reposo, y se mueve 11 metros en 5 segundos. A. ¿Qué masa tiene el bloque? B. Si el trabajador deja de empujar 5 segundos, ¿qué distancia recorrerá el bloque en los siguientes 5 segundos? ¿Sí? Esa es la expresión. Entonces cogemos los datos que tenemos por ejercicio. Fuerza de 80 newtons, distancia 1, 11 metros, distancia 2, 1, tiempo 1, 5 segundos. Tiempo inicial, como parto del reposo y no me dicen nada, asumo 0. Posición inicial, 0. Velocidad inicial, el reposo, velocidad inicial, 0. Entonces tengo mis 3 datos originales. Calculamos la primera pregunta, que es la masa del bloque. Aunque a la larga aquí se me va haciendo la posterior, pero empecemos por ahí. Tengo que, como estamos hablando de fuerza, masa, y hacer fuerza y masa es la segunda ley de Newton. Entonces vamos a trabajar por aquí. Me pide calcular la masa. Entonces, como estamos trabajando solo en X, tengo que la f de X es igual a la masa por aceleración. Entonces vamos a calcular la masa. La masa tendría que ser la fuerza sobre la aceleración. Fuerza conozco, la aceleración no.
Entonces la aceleración la tengo que calcular a partir de los datos de posición y tiempo. Entonces podríamos considerar o pensar, aquí es a donde quería llegar, que yo pueda pensar que, por definición, la aceleración puedo decir que es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido para el tiempo, ¿sí o no? Repito, la aceleración podría yo decir que es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido para el tiempo. No, porque no tiene la aceleración, ingeniero. ¿No por qué? No te escuché la última No parte. tiene la aceleración y dijo que tiene que conocerse de aceleración para poder realizar. Exacto, no tiene la aceleración para poder realizar. Y claro, es la fórmula de la aceleración. Velocidad final. Regresemos acá a este ejercicio. Este de aquí. La ecuación que yo acabé de decir es esta de aquí. Fíjense. Si yo la velocidad inicial paso a restar, sería velocidad 1 menos velocidad inicial. Y el tiempo lo paso a dividir. ¿Sí? Eso yo podría hacer y es una fórmula que se puede utilizar. Pero aquí hay una condición importante que cuando yo trabajo con datos de posición, eso vamos a dibujar. Si yo trabajo con datos de posición, y acordémonos un poco de las gráficas que habíamos ido viendo. Si yo tengo velocidad, la velocidad con respecto a la posición es una línea recta. Acuérdense, cuando yo trabajo con la velocidad, yo puedo calcular entre dos puntos, entre dos distancias y dos tiempos, puedo calcular una velocidad y termina siendo la pendiente de esta línea recta. Esa es una de las características. Pero la aceleración, cuando yo trabajo entre tiempo, perdón, voy a poner tiempo y posición. Cuando yo trabajo entre tiempo y posición, la aceleración tiene esta forma. Una forma que corresponde a una ecuación cuadrática. Entonces, por esa razón, es necesario que cuando yo trabaje en la búsqueda de la aceleración en sistemas de fuerza con la segunda ley de Newton, trabaje con una ecuación cuadrática. Si voy a trabajar con posición y tiempo, necesito una posición cuadrática. Perdón, una ecuación cuadrática, no una ecuación lineal, porque no me va a dar un resultado. Esa es una característica y una cosa importante que hay que tener en cuenta para poder resolver estos ejercicios. ¿Sí? ¿Quedó claro esta explicación? Sí, ingeniero. Ok, entonces voy a borrar esto de aquí para seguir con el ejercicio. Y tendríamos lo siguiente. Tengo que la masa, es fuerza sobre aceleración y necesito encontrar la aceleración. Tengo datos de posición y tiempo. Entonces, esta ecuación de aquí me parece que es la más óptima para trabajar. ¿Por qué? Porque tengo posición inicial que ya conozco que es 0. Velocidad inicial que conozco que es 0 también. Y me quedaría que la posición está dado por, la posición está dada por un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Como yo ya conozco esta posición, que sería mi x1, ¿cuánto era x1? 11. 11. Entonces yo puedo decir que 11 metros es igual a 0 más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que es 5. ¿Cuánto resulta esta aceleración? 0,88 metros sobre segundo cuadrado. 0.88 metros sobre segundo cuadrado. Perfecto, muy bien, gracias. Ya tengo la aceleración, ¿sí? Ya tengo y me interesa la masa. Tengo la fuerza que me dio el ejercicio, tengo la aceleración que acabé de calcular. Entonces la masa, solo es cuestión de hacer esta división. ¿Cuánto sale la masa? 90.9.
90.9, 90.91, ya depende de cómo manejemos los decimales, pero 90.9. ¿Sí? Llegamos a la respuesta y salimos bien. Entonces, acuérdense de esta cosa importante que les acabo de explicar de utilizar la ecuación cuadrática cuando relaciono tiempo y posición para obtener aceleración. Eso es importante tenerlo en consideración. Luego, la pregunta B me dice, si el trabajador deja de empujar a los 5 segundos, ¿qué distancia recorrerá el bloque los siguientes 5? ¿A qué hace referencia esto de dejar de empujar? Dejar de Que la empujar. Sí, aceleración es cero. la Perdón. aceleración es cero, está bien. Pero también una cosa de eso es que la fuerza es cero. Si yo dejo de empujar, dejo de ejercer fuerza. Y si yo dejo de ejercer fuerza, hago que ya no se ejerza una aceleración en el movimiento. Esta es lo que nos está diciendo aquí. Que cuando pasa 5 segundos, el trabajador dejó de empujar, dejó de ejercer fuerza y por lo tanto dejó de aplicar aceleración al movimiento. Eso es lo que nos está dando como dato el ejercicio y lo puedo tener ahí. Entonces, el trabajo deja de empujar a los 5 segundos. ¿Qué distancia recorrerá el bloque para los siguientes 5? Volvemos a lo mismo. ¿Qué estamos buscando? Posición. ¿En qué? En función del tiempo. Y podemos volver a la misma ecuación de aquí, ¿sí? A esta misma ecuación, porque estoy buscando posición en función del tiempo. Pero ¿qué está pasando? Vamos a la parte de acá adelante. ¿Sí? Posición en función del tiempo. Pero ¿qué está pasando en realidad? ¿O qué tengo de incompleto en este momento? De que yo podría decir que mi posición aquí es no sé qué pasó, se cortó la transmisión de Zoom. Entonces voy a volver a la presentación para acabar. Ya faltaba solo calcular esta última parte, ¿sí? Entonces, estábamos aquí que, como estoy dejando de empujar, ya tengo aceleración cero. Entonces, si la aceleración es cero, la velocidad inicial es cero, la posición inicial es cero, X va a ser cero, no puede ser cero. Entonces, aquí tenemos que cambiar un poquito estos dos valores de aquí y saber cómo voy a empezar. Entonces, yo sé que a los 5 segundos, yo debería tener una velocidad, ¿sí? Cuando T1 es igual a 5, yo debería tener una velocidad ahí. Y eso puedo calcularlo de esta forma, con esta ecuación de aquí. Tengo mi velocidad inicial, en 1 va a ser la velocidad inicial 0 más la aceleración por el tiempo, y eso me daría que la velocidad 1 es 4.4 metros por segundo. ¿Sí? Entonces aquí voy a tomarme este dato como velocidad inicial. ¿Por qué? Porque el bloque se está moviendo durante 5 segundos con una aceleración y cuando yo dejo de empujarlo, yo ya tengo una velocidad de movimiento. Y esa velocidad yo la puedo calcular, me puede servir de inicio para calcular los siguientes 5 segundos. Y con eso poder calcular. Entonces, teniendo esto en consideración, esta B1 que calculé con los primeros datos, la podría llamar mi B inicial para poder insertarla aquí. Pero si yo hago eso, también debo cambiar mi X inicial. Y ese X inicial sería el correspondiente a B1. Y el X inicial para B1 es no, puedo utilizar el X inicial también, el X0. ¿Sí?
Entonces, si utilizo x0 aquí, puedo trabajar con mi velocidad, con el tiempo y este dato de acá. Este vuelve 0 porque la aceleración se vuelve 0. Tengo tiempo 5 segundos, multiplico por la velocidad inicial y tengo que el desplazamiento que obtengo es de 22 metros. Hay otra forma de calcular este, si no estoy mal, si es que alguien tiene la otra forma o desarrolló por la otra forma, está bien, la puede compartir después o si quiere, en este momento la puede compartir también para poder entender la otra forma de calcular estos 22 metros, perdón. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. No, entonces vamos a, déjenme ver cuántas diapositivas me faltan. No, solo falta una. Entonces, para la próxima clase van a revisar estos dos ejercicios de aquí. El 4.17 y el 4.21 de Semansky. 4.17. A ver, dice, Superman lanza un peñasco de 420 newtons a un adversario. ¿Qué fuerza horizontal debe aplicar al peñasco para darle una aceleración horizontal de 12 metros por segundo cuadrado? Eso ya hay que considerar algunas cosas. Aquí me dice que lanza un peñasco de 240 newtons. Entonces aquí me está dando indirectamente el valor del peso. Esto es para peso. Ahora, ¿qué me dice acá? Un velocista de alto rendimiento puede arrancar del bloque de salida con una aceleración casi horizontal de magnitud de 15 metros por segundo cuadrado. ¿Qué fuerza horizontal debe aplicar una corredora de 55 kilogramos al bloque de salida al inicio para producir esta aceleración? ¿Qué cuerpo ejerce la fuerza que impulsa la corredora? ¿El bloque de salida o ella misma? Esto revísenlo para que podamos resolver. Bueno, sí, revísenlo para poder entrar a ejercicios de la tercera ley de Newton la próxima clase. ¿Sí? Listo. Y con eso creo que terminaríamos la clase del día de hoy. Nos veríamos el día jueves a las 4:30. Tal vez no. El jueves, por favor, reunámonos a las 4, porque si hacemos ejercicios puede ser que nos falte tiempo. Y una hora a veces no es suficiente para lograr hacer algo. Entonces, encontrémonos a las 4 para poder tener mayor facilidad con el tiempo. ¿Sí? Listo. Entonces, con eso nos veríamos el jueves. Que tengan una buena tarde. Y el jueves yo ya plantearía poner los ejercicios para que puedan estudiar. Y hacer algunos ejercicios de deber. Entonces, hasta el día jueves. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.